Hola, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Soldano, soy médico clínico y reumatólogo, soy el actual presidente de la Asociación de Reumatología de Santa Fe. Quiero agradecer a la comisión directiva por el esfuerzo durante todo el año para que esta parte del evento sea una realidad. También quiero agradecerle a todos mis colegas reumatólogos de la ciudad de Rosario y de toda la provincia por el compromiso año tras año con este evento. Tengo el enorme orgullo y placer de presentarles a la doctora Alejandra Barbini. Ella es médica reumatóloga, jefa de la sección de reumatología del Hospital Italiano de Córdoba y es expresidenta de la Sociedad Argentina de Reumatología. El título de la conferencia de la doctora es Urgencias en Reumatología. Alejandra, buenas tardes, escuchamos. hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan. Vos sos el culpable de que yo esté acá. Le quiero agradecer, bueno, obviamente a la Sociedad de Rosario, que fue la que me invitó originalmente, y a las tres sociedades, obviamente. A ver si compartí bien o no. ¿Se ve? ¿Se estará viendo bien? La presentación no todavía. Perfecto, ahí se está agrandando. Entonces, el tema de la charla, No la presenté. ahí estamos. Sí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces déjenme agradecerles y la verdad que es un placer las tres conferencias que escuchadas antes con excelentes ponentes y muchas gracias porque uno repasa y aprende permanentemente. La idea era conversar con ustedes y a los que nos vemos, sobre todo enfermedades autoinmunes un poco complicadas y en algunos casos quienes estamos en hospitales multivalentes nos toca a veces ver este tipo de paciente complicado que a menudo desesperan un poco y la idea es repasar un poquito de evidencias a ver si uno se puede ordenar un poco delante de pacientes de este tipo y siempre pensando que esto es un trabajo en equipo, es muy poco probable que un paciente tan complejo no se saque junto con el infectólogo, el terapista, el internista, el neumonólogo, el nefrólogo y el que nos toque ver claramente. A ver si pasamos desde acá. Ahí vamos. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Entonces, una pequeña cosa que me parece interesante es repasar la diferencia, según la definición de la OMS, entre lo que es una urgencia y lo que es una emergencia. La principal diferencia es que en una situación de emergencia hay una amenaza inmediata para la vida y la salud de ese paciente, mientras que la urgencia no hay un peligro inmediato, aunque sí tenés que actuar y obviamente si uno se pasa de hacer lo que tiene que hacer en una urgencia, cae rápidamente justamente en este concepto de emergencia. Entonces, hay varios, este artículo resume bastante bien algunas cuestiones referidas a las emergencias en reumatología y le agregué algunas más que creo que son lo que estamos viendo y lo que a veces nos devana los sesos con estos pacientes. En la lista a su izquierda están claramente lo que es el síndrome fosfolípido catastrófico, que es realmente una catástrofe para el paciente, sin lugar a duda. Lo que son los síndromes riñón-pulmón o pulmón-riñón, como los quieran llamar. La vasculitis del sistema nervioso central, que siempre también es complicado. El lupus neonatal, que en determinados casos obviamente también conlleva una acción inmediata sobre eso. De lo que habló el colega previamente, que solamente lo voy a mencionar, que es el síndrome de activación macrofágica, complicando alguna enfermedad autoinmune, muchas veces lupus, que no está para simplificarnos las cosas. La crisis renal esclerodérmica, que por suerte cada vez vemos menos, por lo menos en la Argentina, y lo que son las artritis sépticas, que siempre estamos atentos porque las tenemos, porque también tiene que ver con los tratamientos que usamos en estos pacientes, y lo que durante mucho tiempo era realmente una emergencia, que era la subluxación axoidea en los pacientes con artritis reumatoidea, que por suerte, gracias a verlos más tempranamente,
con mejor estrategia y mejores medicamentos son cosas que hemos prácticamente dejado de ver. De este lado de la diapositiva, en lo que es la enfermedad pulmonar intersticial, la rápidamente progresiva, una enfermedad autoinmune, la otra te da tiempo, la que te pone rápidamente un paciente en fallo respiratorio, que un poco más que entra y lo tenés casi que intubar a muchos de estos. Las vasculitis sistémicas necrotizantes que complican el pulmón de manera notoria, o el tracto gastrointestinal, lo cual es mucho más grave de lo que uno a veces se imagina. Y algunos aspectos del lupus, no voy a tocar nada de lo que va a hablar mi amigo Martín después, referido al lupus ni a esclerodermia, quédense tranquilos que no vamos a repetir. Esta es otra forma de ver esto, y es que básicamente cuando uno repasa los problemas agudos en estos pacientes, lo que mencionamos de la artritis reumatoidea, que lo vemos poco, pero claramente uno ahí habla de lupus, de síndrome tifosfolípido, algunas cuestiones de la esclerodermia, la dermatomiositis en su versión compromiso pulmonar totalmente hiperagudo, y algunas cuestiones de vasculitis y algunas otras cositas que podemos ver. Las otras cosas que vamos a repasar son justamente las intervenciones que hacemos en estas emergencias, a ver si uno se logra ordenar y no entrar a desesperarse en un paciente que empieza a andar mal. Y estas se pueden dividir en intervenciones farmacológicas, donde por lejos a la cabeza los esteroides, los inmunosupresores de varios tipos, antihipertensivos cuando hace falta, antiendotelinas, que también lo comentará seguramente Martín, antifibróticos que uno puede empezar a usar para ver si sacamos a estos pacientes antes de llegar a la emergencia, y muchas veces antibióticos y combinaciones de antibióticos, porque lo que más nos pasa es que estos pacientes se complican con infecciones que son realmente causa de muerte y mortalidad muy importante en estos pacientes nuestros. Las no farmacológicas estrictas, si es que lo podemos llamar así, son las inmunoglobulinas hiperinmunes endovenosas, la plasmaféresis, el eventual uso de ECMO, el eventual uso de trasplante autólogo de stem cell o planteárselo, y obviamente en algunos casos el trasplante de órgano directamente. Entonces, sin duda que esto hay que manejarlo en equipo, es un conjunto de personas que trata de realizar una tarea para alcanzar resultados, y créanme que en este tipo de paciente hay que aplicar esto totalmente, como dice Mafalda, el llanero solitario nunca se avivó de que en equipo la cosa por ahí le era más fácil. Entonces, lo que no vamos a obviar nunca como buenos clínicos que somos es la anamnesis del examen físico, apoyados en datos de imágenes que son muy útiles, en datos de laboratorios que son muy útiles, en otros test que también podemos usar, pero claramente tratar de interrogar un paciente que no siempre podemos interrogar, porque un paciente en agudo lo más probable es que terminemos interrogando probablemente a la familia, ¿no? Hay datos del paciente que ojalá que uno lo pueda interrogar, hay casos muy hiperagudos donde el relato es familiar y habrá que sacar toda la data que se pueda. Siempre pedir un laboratorio general antes de irnos a la derecha a buscar las cosas nuestras, y datos de imágenes como para estar más o menos claro de cuánto daño y cuántos sistemas podemos llegar a tener afectados en un paciente así. Nosotros le haremos nuestros pedidos referidos a lo que son enfermedades autoinmunes, que son los que ustedes ven ahí, conocidos por todos ustedes. Siempre tratar de no olvidarse de descartar HIV en pacientes de estas características, y tener datos de serología de hepatitis B y de hepatitis C más de una vez. Y anticuerpos que no solemos pedir, como son los antimembrana basal, antinuclear, anti-DNA y ANCA, es más lo que hacemos. Y obviamente si pensamos que es una artritis reumatoidea complicada y no tenemos diagnosticada, pues los ACPA y el factor reumatoideo. Entonces, cuando pedimos antinuclear, recuerden simplemente de que eso no significa tener lupus, podemos tener cualquiera de las patologías que tenemos acá listadas, que ustedes conocen muy bien, el anti-DNA, que casi siempre si está positivo y la clínica nos lleva para el lado del lupus, nos va a servir, alguna vez nos puede llevar para el lado de una hepatitis autoinmune tipo 1, recordar que también en una mucha menor proporción, pero puede estar positivo. Los ANCA, que obviamente nos van a poner sobre la pista de alguna de las dos variables de vasculitis ANCA en cuestión, si es una GPA o una MPA, y algún otro caso en una hepatitis autoinmune tipo 1. Y obviamente cuando uno piensa más en lupus, rápidamente largar todos los ENA, teniendo en cuenta que clasificatoriamente el anti-SM nos ayuda, pero no es siempre lo que tenemos, y en caso de tener compromiso con tanto el sistema nervioso central, pero sobre todo de un hígado que no esté claro, el anti-P ribosomal puede ser de enorme ayuda para este tipo de paciente.
Cuando tenemos más claro que buscamos a ver si el problema es que es una esclerodermia, que vamos a diferenciar anticentrómero y todos los antitopoisomerases que ustedes conocen bien. Y en el caso de las miositis con pulmón, vamos a ir a buscar rápidamente anticuerpos, todo el panel, pero seguramente nos interesará el anti-MDA5 y los anticuerpos antisintetasas. Ahora, muchas veces nos preguntamos si el problema de lo agudo de este paciente es la enfermedad autoinmune de base o si nos pasa la eterna duda, por lo cual nos llaman a la terapia o la guardia, es que si además de esto hay un cuadro infeccioso asociado, y acá es clave saber si el paciente es conocido nuestro, sabemos, es de la institución o del colega, o es un paciente que vemos por primera vez en esa situación de emergencia donde además de tratar de entender cuál de las patologías tiene, además se nos complica con esto de la toxicidad. En ese caso, creo que lo que uno no puede parar de vista nunca es claramente hacer diagnósticos diferenciales, como corresponde, y tener claro que los diagnósticos infectológicos no se nos pueden pasar, y patologías bacterianas, virales, fúngicas, parasitarias. Hoy en pandemia uno se plantearía obviamente cosas que cuando uno hace esta charla hace 6 meses atrás no se nos hubiera pasado nunca por la cabeza, pero especial cuidado con la endocarditis bacteriana, que puede dar cosas muy parecidas a una vasculitis, uno se podría equivocar y mucho, hepatitis virales, el HIV, que puede transformarse en lo que no creemos, y un citomegalovirus que esté confundiéndonos un poco, obviamente tener claro el descarte de lo oncohematológico, tener clara la nuestra, las que mencionó el doctor previamente, que algunas de estas enfermedades autoinflamatorias pueden parecerse y por qué no mezclarse. Y en las misceláneas, lo que nunca sabemos muy bien a qué atribuírselo. Por suerte tenemos no tanta sarcoidosis en la Argentina y mucho antes vamos a haber pensado en tuberculosis sin duda. El tema de esto, de la disquisición en un paciente comprometido, algunas cosas en lupus, por ejemplo, nos podría ayudar, saber si tenemos el anti-DNA positivo de complemento bajo, tener datos de una PCR de procalcitonina en pro de una infección también nos puede ayudar y probablemente el paciente tenga las dos cosas juntas. Las intervenciones, creo que sin lugar a dudas, y en este artículo que festeja los 70 años de los corticoides en las enfermedades reumáticas y que en verdad no hay ninguna discusión sobre su utilidad, todos nosotros los tratamos de usar en la forma crónica e incluso en lo agudo lo menos posible, el menor tiempo posible, pero este tipo de paciente que quema es propicio para que nos tentemos de exagerar tanto con los pulsos como con las dosis de corticoides, y no hay duda de que en términos de baja medicación están como en una segunda juventud en esto del manejo de la dosis, y obviamente les conocemos larga y tendido todos los efectos adversos. Entonces, en la emergencia solemos irnos a las altas dosis, a los pulsos de metilprednisolona, o los famosos dosis de 1 miligramo kilo día, que no se validaron nunca en ningún lugar, pero que así dicen que hay que hacer y uno se lo podría claramente replantear y no tentarse de ir por ese lado, teniendo claro todo el mecanismo de saturación de vía genómica y no genómica que tienen los glucocorticoides, en donde prácticamente con 30 miligramos de equivalente de prednisona saturamos las dos vías y nunca ganamos mucho más, yendo mucho más por arriba de eso. Entonces, si bien le conocemos esta virtud de disminuir todo lo que es esta tormenta de citoquinas, de moléculas de adhesión, migración leucocitaria, el sitio de inflamación, todo lo que le pasa a un paciente en agudo, siempre tener claro este cuadrito de acá, que obviamente de 7.5-30 ya son medias, y entre 30 y 100 son realmente altas y por arriba son muy altas. Discusiones que a veces tenemos con los neurólogos y con los hematólogos del hospital. Esta revisión, que es de Álvaro Danza, que es bien amigo de Martín, que va a hablar después que yo, es realmente muy interesante porque ellos en su servicio de medicina interna se tomaron el trabajo de ver cuánta cantidad de metilprednisolona en los brotes de enfermedades inmunomediados estaban usando y la relación que había entre lo efectivo y lo seguro. Esto es un estudio piloto súper interesante, en donde más allá de la conclusión, estos datos son importantes porque en realidad su serie muestra en estos 36 casos que ellos estudian
que no hay una clara relación entre mayor dosis y mejor respuesta terapéutica. Y lo que sí está claro es que hay un punto clave donde empiezan los eventos adversos más importantes, y si este paciente no lo tenías infectado, pues se te va a infectar en el camino. O sea que tratar de controlar el impulso de exagerar con las dosis en este tipo de pacientes. La opción a esteroides y al paciente que está infectado son las inmunoglobulinas, y es la más amplia justificación que nosotros tenemos ahí, y eventualmente el uso de plasmaféresis, que eso no todos los servicios lo tienen, pero sí te puede salvar la vida o darte tiempo a aclarar un poco la situación y poder manejar a este paciente. Estas recomendaciones son bastante interesantes porque las catalogan y están más o menos vigentes en lo que son recomendaciones de uso de inmunoglobulina endovenoso de indicación roja, en donde no hay discusión alguna, y creo que la que más evidencia, la más clara evidencia es el uso en la enfermedad de Kawasaki en los niños, en lo que es la asociación de lupus y púrpura trombótica importante, el síndrome de Guillain-Barré y algunas patologías crónicas, polineuropatías desmelinizantes importantes, donde también realmente tiene su lugar. En azul es un poco más discutible, pero se puede apoyar, y en este caso ustedes ven acá que un paciente con una miositis inflamatoria, en donde realmente uno tiene que bajar estas dosis de corticoides porque realmente peligra la vida del paciente, estamos con indicaciones bastante altas, no está tan recomendado en lo que es miositis por cuerpo de inclusión, y sí, en todo caso, lo que es la anemia hemolítica del lupus y obviamente el bloqueo congénito prenatal, obviamente, o postnatal en los niños, ahí sí tiene una indicación. En gris, donde hay que verlo paciente por paciente, es en las recaídas de lupus, en nefritis lúpica en algún punto, en algunas situaciones de lupus y embarazo, donde está bastante más claro es en su uso en antifosfolípido catastrófico, sin lugar a duda, y obviamente en algunos casos donde realmente no tenemos otra alternativa es vasculitis ANCA. Con lo cual tiene su lugar, muchas veces es para sacar el paciente del paso y para no exagerar con las dosis de corticoides. Y tiene su lugar porque la verdad que es mucho más que mediar lo que hace, hay un rol regulatorio de células T que tienen las inmunoglobulinas endovenosas realmente muy interesante, que hacen de puente entre lo que es inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Como ustedes ven acá, realmente tiene muchos efectos, tanto en lo que es inmunidad innata como adaptativa, con lo cual, obviamente, más allá de que después de los 20, 25 días uno claramente va a tener que volver a hacer un pulso, te puede dar un tiempo en donde realmente uno regule un poco esta inmunología en este paciente grave y poderlo sacar. Vamos a hablar puntualmente de lupus, y ya que vamos a hablar de lupus, obviamente hablemos de lupus, que es esta página espectacular para los pacientes, y comentarles, por ejemplo, cuáles son las consultas más frecuentes en una guardia en pacientes con lupus. Y lamento decirles que más allá de nuestros pacientes que podríamos ver en emergencia, la causa más común de consulta son las infecciones. Entonces esto es para recalibrar muy bien cómo venimos tratando a nuestros pacientes y cómo los venimos controlando, y siempre acordarse. Y las recaídas estaban mucho más abajo, en el 8.9% es un flare, y mucho más, obviamente, de estos casi 270 pacientes que consultaron lúpicos en la guardia eran las infecciones. De estos pacientes estaban con dosis de prednisolona equivalente en miligramos día, fíjense ustedes, en 7.5, y la dosis acumulada fue significativa cuando empezás de los últimos 4 meses, los últimos 3 meses, los últimos 90 días, cuando sumabas, claramente los pacientes que usaban corticoide tenían una dosis más alta que aquellos que no habían tenido infecciones. O sea, recordar que eso va a llevar al paciente a la guardia y es algo que uno debería evitar. Después, algunas otras situaciones que tenemos acá en lupus, relacionado a lo que es cardiovascular y corazón, simplemente para recordar que la disfunción miocárdica, la miocarditis en el lupus es algo que no vemos frecuentemente, pero que a veces es realmente muy, muy grave.
y la enfermedad isquémica aguda y obviamente la enfermedad pulmonar aguda. La miocarditis, las pocas veces que lo hemos tenido realmente son pacientes en absoluta emergencia, por suerte no es una complicación tan común, pero es gravísima. La prevalencia en series de autopsia es mucho más alta que lo que vemos en prevalencia de series, y hay alguna etnicidad que tenga que ver con afroamericanos y africanos, puede ser un poco oligosintomática, en general se asocia a una enfermedad renal aguda, activa, perdón, y da arritmias graves y puede ser causa de miopatías dilatadas y fallo cardíaco en pacientes que pueden no salir. Este es un algoritmo interesante en donde en una situación aguda hay que tenerlo en cuenta. En este caso, uno haría pulsos de corticoides, ciclofosfamida, plasmaféresis, inmunoglobulina, como todo lo que tengas a mano, obviamente. Y lo otro es descartar que obviamente no tenga una enfermedad isquémica coronaria como cualquier otro paciente y que es más frecuente en lo nuestro. Lo que es sistema nervioso central, lo que es ACV y convulsiones, obviamente es una emergencia en estos pacientes. No vamos a entrar acá en la glomerulonefritis porque se va a extender Martín. Simplemente que en pacientes graves está claro que uno usaría, obviamente, metilprednisolona, acetoprina, micofenolato y ciclofosfamida, que por ahí en agudo es lo que más nos podía usar, nos podría ayudar. Y el rituximab, que si bien no está no tenemos trials que lo confirmen, pero lo usamos ampliamente, y las guías NICE claramente en lo que es severo lo ponen. En este caso creo que ya estamos hace rato bastante claros y podemos convencer a auditores que podrían no dárnoslo. Lo que es la plasmaféresis en las patologías en emergencia, lo que serviría sería la púrpura trombótica y trombocitopénica, el CAPS, el catastrófico, y algunos casos de miastenia gravis. Todo esto relacionado no con lupus, pero son indicaciones donde realmente la plasmaféresis es de gran utilidad, y seguramente lo usamos en lo que es síndrome tifosfolípido catastrófico, que es un cuadro realmente grave, que ustedes conocen bien, en donde en general tenés que tener más de un sistema y varios sistemas comprometidos. Hay criterios bastante claros de lo que es lo definido. Hay que tener 3 o más órganos de estos que están listados acá comprometidos, órganos, sistemas o tejidos, como lo quieran llamar y según el caso. Esto tiene que ser de instalación veloz, todo esto tiene que haber pasado en no más de una semana, y obviamente tener claro, tener anticuerpos positivos, y el probable cuando tenés 2 o más, y obviamente te falta un poco, pero uno lo piensa. En este caso, cuando uno empieza a tener fallo multiorgánico secundario, un síndrome tifosfolípido catastrófico, es inmediata la terapia anticoagulante, sin lugar a duda, y la recomendación de empezar con pulsos de metilprednisolona también, y lo que se llama triple terapia es elegir entre gamma globulina o plasmaféresis, o ciclar una y la otra en un orden en que no se contrapongan claramente, pero la triple terapia es lo que salimos todos corriendo a hacer, obviamente con resultados diferentes según cada paciente, ¿no? O sea, en este artículo, lo que es el efecto de la triple terapia en la mortalidad en este síndrome ayuda bastante, y tienen más sobrevida aquellos pacientes en donde uno empieza prácticamente con todo a la vez, cuando realmente es muy grave. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque no te da mucho tiempo para pensar un paciente así. Hay obviamente algunos relatos de rituximab una vez que salimos de la hiperemergencia, incluso algunos otros inmunosupresores para ver cómo seguir con un paciente de estas características. En las vasculitis sistémicas, sobre todo lo que son las vasculitis ANCA, una de las complicaciones más graves y que tiene más mortalidad en la emergencia es el compromiso gastrointestinal. Si ustedes se fijan, es una causa de muerte, el punteadito que tienen acá, realmente muy importante, y son realmente hallazgos intraoperatorios de este tipo, con 20 centímetros en este caso, o mucho más de tejido necrótico. Son pacientes que suelen andar muy mal y que se complica mucho. Y donde salimos corriendo, obviamente, es en situaciones como esta, de múltiples nódulos que ya están comprometiendo al paciente, y en esta que son las hemorragias difusas alveolares, que son una hiperemergencia en este caso, y que en el caso de las vasculitis ANCA tenemos bastante claro y ordenado qué hacer aún en la emergencia,
y probablemente sabemos que va a empezar con corticoides, que va a empezar con algún inmunosupresor, que puede ser ciclofosfamida o rituximab, pero en la emergencia sigue teniendo su lugar la ciclofosfamida, que es de más rápida acción, te podés dar el lujo de esperar que el rituximab funcione 20 y pico de días después, con lo cual la ciclofosfamida sigue teniendo su lugar en vasculitis y sobre todo en las emergencias. No así la plasmaféresis, esto lo presentó y lo vimos presentar a Peter Merkel, que es el autor principal, el estudio PEXIVAS, en donde están haciendo un estudio, viendo si en algún pequeño grupo de pacientes podría tener utilidad, pero la verdad que la plasmaféresis no mejoró el outcome de los pacientes con vasculitis ANCA grave. Todos estos eran muy graves, había un grupo que se le hizo, un grupo que no. El ACR 2019, el año pasado, cuando se presentó fue esto, y él tan gracioso pone que en algún journal muy importante en un momento se lo van a publicar. Recordar que esto lo describió pues ni más ni menos que Goodpaster, que es el fallo renal agudo asociado al distrés respiratorio. En general es una glomerulonefritis rápidamente progresiva en concomitancia con el sangrado alveolar difuso, secundario un proceso autoinmune, pero recuerden ustedes que hay muchas otras causas de no inmunológicas de síndrome riñón-pulmón, muchas, algunas infecciones, algunos eventos embólicos, enfermedades malignas y algunos otros algunas toxinas como drogas no indebidas, y esto nos pasó hace 3 años, un chico de 17 años que había tenido 4 días de fiebre, malestar general, episodios de hemoptisis en la guardia, constatados por la gente de la guardia, él lo había tenido 2 días antes pero no había dicho nada, entra con hemoglobina baja, con una eritrosedimentación que no te dice mucho, una PCR elevada, una procalcitonina negativa, con una placa de tórax que era sospechosa de ocupación alveolar, con esta TAC, que es la que les mostré antes, pero en realidad todo esto se debió al tema del consumo de cocaína, y que él había cambiado y las sustancias con que la cortan realmente, y fue muy trágico porque este chico se murió en 48 horas y tenía todo negativo lo nuestro, no hubo mucho que pudiéramos hacer. Entonces, recordar siempre, pensar obviamente en vasculitis o sea, lo que es el Goodpasture, pensar en lupus y pensar en vasculitis ANCA. Son las 3 patologías nuestras en donde más te puede pasar esto. La placa de tórax te puede ayudar, pero claramente uno hace un TAC de alta resolución, que es hasta más rápido, por lo menos en el hospital vamos más rápido en haciendo el ataque que haciendo la placa de tórax cuando no viene el flaco que le tiene que hacer. Y obviamente tener claro si tenemos hematuria, proteinuria, eso es rápido de ver, y una hematuria con eritrocitos dismórficos claramente nos ubica un poco más. Esto es las imágenes que solemos ver, esto está realmente bien complicado ese ataque, un derrame y un compromiso bilateral importante. Es lo que uno ve en el lavado broncoalveolar, y obviamente el tipo de glomerulonefritis, en este caso focal y segmentaria, porque esta paciente tiene una vasculitis ANCA. También tenemos algoritmos para pensar en esto, rápidamente ver si tiene anticuerpos anti-ANCA o antiglomérulo membrana basal, o sea, lo que era Goodpaster, que llamamos ahora antimembrana basal, es con corticoides, ciclofosfamida y va la plasmaféresis, acá está absolutamente indicada. En el caso de vasculitis ANCA está puesto acá, pero ya tenemos bastante duda de si sirve. Vamos con glucocorticoides, ciclofosfamida, y si no funciona, claramente nos iremos a rituximab. Hay algunos casos en donde rituximab ha podido manejar algunas recurrencias en el tiempo y realmente estabilizar este tipo de pacientes que es sumamente grave. El compromiso del sistema nervioso central en términos de vasculitis es bien complejo, y muchas de nuestras patologías lo pueden dar, desde el lupus hasta la misma esclerodermia, la artritis reumatoidea, el BSET, que es un diagnóstico diferencial, y obviamente la vasculitis limitada a sistema nervioso central, que nos complica todavía un poco más, y todas las vasculitis necrotizantes y granulomatosas lo pueden dar. Entonces, este cuadrito por ahí ayuda un poco para aproximar un poco el razonamiento, ver un poco los reactantes de fase aguda, que obviamente van a estar menos elevados en un Sjögren y todas las demás
no nos va a ayudar demasiado porque va a estar todo elevado. En el caso, obviamente, de un Takayasu con compromiso, vamos a tener un tema de pulsos que los demás lo tienen. Y los anticuerpos en esto nos pueden ayudar para algunos y para descartar a otros. La realidad es que en sistema nervioso central uno siempre piensa en una infección, o sea, lo tenés que descartar sí o sí, y una vez hecha la TAC, se impone el estudio, obviamente, de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar y tener mucho más claro. Uno siempre trata de buscar de tener una TAC y mejor aún una resonancia o una angioresonancia para ver si identificamos estenosis de algún vaso, y en algunos casos el SPECT nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en lo que es neuro-BSET y algunas otras complicaciones de vasculitis de grandes vasos, como es el Takayasu. O sea, estos son pacientes que realmente acá las imágenes son clave, casi más que lo que otras cosas. Estas son algunas imágenes como para más o menos ubicarnos. No vamos a hablar de lo que es síndrome de activación macrofágica, pero obviamente esto hay que tenerlo en cuenta. Y el tratamiento, en este caso, se verá, pero obviamente hay veces que la inmunoglobulina endovenosa sirve. Se puede usar, obviamente, ciclosporina, que muchos de estos pacientes pueden usar. Y hoy, la verdad que depende mucho del paciente y de qué otra patología de base le pudiéramos conocer o no. En la esclerosis sistémica, no voy a decir mucho porque va a hablar Martín. Las crisis renales las vemos poca, pero los inhibidores de ACE en este caso nos sirven mucho. El compromiso de los rápidamente progresivos de enfermedad intersticial son complicados y siguen siendo un causa de mortalidad, al igual que la hipertensión pulmonar en estos pacientes se puede poner muy grave. Tener este tipo de compromiso con esta evolución rápida hace que realmente uno tenga que pensar en otras alternativas. El nintedanib ha venido, esperemos, a ayudar a estos pacientes a no llegar a estas emergencias. La verdad que lo vamos a tener que ver en la cancha, pero por lo menos tenemos alguna idea de cómo manejarnos con alguna evidencia. Una vez que tenemos claro el compromiso intersticial en estos pacientes, está claro que lo que debemos usar es micofenolato y en lo agudo ciclofosfamida con el antifibrótico, y que acá obviamente escalaríamos a rituximab en el caso que las cosas no funcionen, y muchas veces hay que pensar en trasplante pulmonar. Por eso pacientes graves, la verdad que se les complica mucho este tipo de cosas. En lo que es dermatopolimiositis, hay una clara indicación de inmunoglobulinas endovenosas en pacientes con un compromiso muscular refractario y grave, con fallo diafragmático no manejable, con riesgo de broncoaspiración, y son pacientes que a veces uno tiene que intubar hasta poder estabilizar. Ni hablar de estos que dijimos que pueden tener estas variables absolutamente rápidas, que son evolutivas en lo que es el compromiso pulmonar intersticial. Estos hay que identificarlos rápidamente. Este tipo de paciente da un compromiso muy rápido. Fíjense lo que es esta TAC, que tiene 20 días o 30 días de diferencia en este paciente en particular, y ahí echamos mano pues a todo lo que tenemos. De primera línea los esteroides, seguramente ciclofosfamida después, inmunoglobulina, rituximab, y en este caso el tacrolimus podría ser de alguna utilidad en este tipo de paciente, cuando no el uso de ECMO y de trasplante pulmonar si todo falla. No podemos escapar a lo que nos tiene acá. La verdad que está fantástico de estar online. Hubiéramos estado más chocho de vernos y podernos abrazar todos, pero esta pandemia nos tiene así. O sea que los datos entre lo que es nuestros pacientes que se pueden complicar con la mala suerte de además tener una evolución no buena, digamos, de esto. Ustedes saben que hay un registro mundial y que la SAR tiene un acuerdo para incluir pacientes de Argentina con patología reumatológica en este grupo, que es la Global Rheumatology Alliance. Este es el artículo que está publicado. Son 600 pacientes COVID positivos con enfermedades reumatológicas, donde la amplia mayoría es de artritis reumatoidea, seguido de lupus y artritis psoriásica, y SPA, y vasculitis después. Ayer entré y los registros ya hay 13.363 pacientes, de los cuales, porque se pone en paralelo con y sin COVID,
847, o sea que ya tienen un número un poco más alto de la publicación. Este estudio que también salió hace pocos días es de los italianos, en donde en realidad dan los primeros datos del registro de patología autoinmune en agudo, que es el control 19 de ellos de Italia, que en función de los casos y en el momento de la pandemia, los registros son casi todos del norte de Italia, donde peor estuvo todo. Y es interesante ver que de estos primeros 232 pacientes, los que tuvieron COVID les fue como les va a todos los pacientes que se enferman con SARS-CoV-2 y tienen la enfermedad COVID-19, y más o menos lo mismo, ser hombre mayor de 62 años, haber usado corticoides y tener multimorbilidad. Casi todos tenían 2, hipertensión arterial, casi todos, más alguna más. La enfermedad más frecuente que ellos tuvieron en estos 232 eran artritis reumatoidea, 34%, seguido por SPA, por enfermedades más sistémicas, 11% de vasculitis. Todos estos tenían una enfermedad activa cuando contrayeron el virus, y la presentación fue típica, o sea, tuvieron fiebre, astenia, síntomas respiratorios, nada cambió. Les fue mal como les fue mal a pacientes de estas características, y a los hombres les fue peor. Entonces, lo que sí encontraron, y que me parece que empieza a dar una pista, es que los tratamientos con inmunosupresores no se asociaron significativamente con que les fuera peor y estuvieran más tiempo en unidades de terapia intensiva o en ventilación mecánica o con la muerte, y eso, si después se puede comprobar, pues sería bastante bueno. Y el otro artículo interesante es el relativo a la frecuencia y clínica de antifosfolípidos en estos pacientes que están tan complicados, y ellos recabaron 122 casos. Fíjense que compararon pacientes con COVID, pacientes con enfermedades autoinmunes y pacientes con síndrome antifosfolípido primario, y compararon la frecuencia de anticardiolipina IgG, IgM, anti-beta 2 IgG, anti-beta 2 IgM y anticoagulante lúpico. Como ustedes ven, obviamente hubo pacientes con COVID que tenían positivo, pero comparado a otras patologías que no tenían fosfolípido y a fosfolípido primario, no fue tantísimo. Y lo que ponen ellos acá es que claramente no hubo una consistencia entre esto. Eso no quiere decir que no los anticoagularon a todos estos pacientes COVID que tenían, pero los isotipos fueron no muy distintos a una población random en general. Pero bueno, habría que seguir estos pacientes para ver si realmente bajan los títulos como con cualquier otra infección que se pudieran ver. Esto es también un artículo interesante de España, en donde pusieron en la guardia para pescar, a ver si pescaban más diagnósticos en una guardia central de reumatólogos, y la verdad que no, fue interesante, digamos, pero me parece que no aportó tanto, con lo cual yo sostendría que no somos gente para estar en la guardia central, pero obviamente pescaron más artritis infecciosas, bursitis y sobre todo artritis cristálicas. Bien, entonces para terminar, creo que en situaciones de emergencia uno debió pensar antes de estar en la emergencia en tener perfectamente vacunados a nuestros pacientes, sospechar permanentemente la infección, manejar todos los factores de riesgo que tenemos que manejar, usar el tratamiento que tengamos además acceso y el más racional para cada caso de estas emergencias, y ojalá tuviéramos tratamientos nuevos para situaciones a veces tan complicadas de estos pacientes. Pero bueno, eso creo que definitivamente son manejos de equipo, y como bien dice acá mi amiga Mafalda, sin todos nadie sería nada. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, hola Alejandra, muchas gracias por tu presentación, excelente como siempre. Vamos a las preguntas, que hay poco tiempo, hay varias preguntas. Una de ellas es, ¿a qué edad empiezan a diagnosticarse las vasculitis? ¿A qué edad? Y hay vasculitis ¿Se escucha? Sí, se escucha Sí, perfecto. habitualmente, claro, exactamente, ¿a partir de qué edad Bueno, los pediatras tienen amplia experiencia en realidad
en vasculitis en niños, ¿no? O sea, eso te puede pasar y tienen amplia data. Yo te diría que las vasculitis ANCA no son de gente tan joven, son más bien de los 45, 50, incluso 60. Uno se sorprendería, no son tan jóvenes en las series de pacientes. O sea, no es la paciente lúpica la vasculitis, por lo menos la vasculitis ANCA, ¿no? Hay que tener el ojo abierto porque te llevas tremendas sorpresas en fallos renales y situaciones complejas en gente de 70 y los tenés que tratar. 70 y más, incluso hemos visto nosotros. Perfecto. Otra pregunta, el rol de la procalcitonina en los pacientes lúpicos infectados, críticos. Y la verdad que ayuda, es un elemento más, ¿no? O sea, vos siempre te vas a descartar todo lo que sea urosepsis, todo lo que sea neumonía, infección de vía respiratoria baja sobre todo, pero la verdad que tener una calcitonina muy alta con unas pacientes nuestras que habitualmente se manejan entre 3.000, 3.500 blancos, que a veces tener 7.000 es un montón para una flaca que vive con 2.500. Eso es la otra, ¿no? Conocerle la previa, porque esperar grandes leucocitosis en las lúpicas a veces no puede no pasar, y 8.000 que en nadie es mucho para alguna de ellas. La procalcitonina nosotros lo usamos mucho y nos ayuda. También la PCR, ¿no? O sea, te ayuda, pero son pacientes que tenés que pancultivar, aún con no demasiada data, ¿no? O sea, es un elemento más. Si te viene negativa, estás un poco más cómodo, por lo menos te va a servir para la enfermedad bacteriana, nada más. Tengan claro que lo viral y lo que es fúngico, nada, la procalcitonina. Ale, y una última pregunta. ¿Cómo te manejas en un paciente no diagnosticado de una enfermedad autoinmune en ese gap de tiempo entre que vos le pedís los autoanticuerpos y el paciente está crítico, inestable hemodinámicamente, muchas veces en ventilación asistida, en terapia intensiva? Y bueno, ahí es cuando, como le decimos a veces, un pulsito de solumedrol no se le niega a nadie, ¿entendés? O sea, yo trataría de entrar con micro 250, pacientes súper cultivados, que por ahí ponés esquemas empíricos de antibióticos y esperar. Nosotros, por suerte, en el hospital, cuando tenemos un paciente así, logramos sacar en 24, 48 horas a más tardar toda la serología para podernos ubicar un poco más. Y es un paciente que hay que, obviamente, escanear con TAC de arriba a abajo, hemocultivar, urocultivar, tener una línea de vía central y tenerlo muy claro, pero claramente no dudaría demasiado en usar el corticoide y ahí te salva. Y después lo acomodarás. Y una que otra vez le hemos puesto a una sepsis unos 500 de metilprednisolona, pero no fue eso, no es eso lo que parte las aguas del paciente para mal. Y por ahí no hacerlo es peor, ¿no? Digo. Más de una vez hemos tenido pacientes nuestras con artritis en situaciones críticas y discutiendo con los infectólogos, no le sacamos a veces el anti-TNF o alguno de estos, sino que vas con todo lo demás, porque esa es de las cosas que venimos aprendiendo con el COVID, ¿no? Que la hiperinflamación es lo que te mata y no el bicho en sí. El bicho, le digo bueno, yo. Cata, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. El éxito de siempre acá en el Visiting.